Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión del curso de literatura, ya del área de literatura. En esta ocasión ya estamos en la sesión número 3 del primer trimestre y estamos tocando el tema prosa y verso. La anterior sesión hemos hablado de lo que es prosa y ahora vamos a hablar de lo que es verso. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, atentos. Y en la próxima diapositiva empezamos con la explicación. No se olviden de que las preguntas deben estar o deben subirlas al WhatsApp, al grupo que voy a crear dentro de las siguientes horas, y también a la plataforma virtual de la institución. Muy bien, nos vemos en la siguiente diapositiva. Muy bien chicos, ya estamos en la siguiente diapositiva. Recuerden que estamos hablando del verso, ¿ya? Muy bien, en la anterior clase hablamos, en la anterior sesión, de la prosa. Hemos dicho que prosa es la escritura común y corriente, la que todos usamos, la que usamos diariamente, y no posee rima, no posee medida, no posee métrica. ¿Ya, chicos? Eso. Entonces, el verso más bien es la unidad mínima de un poema, chicos, de una poesía, ¿ya? El verso, a diferencia de la prosa, posee ritmo, ¿ya? Posee rima, posee medida, tiene medida, ¿ya, chicos? Eso es el verso. En el verso, un autor puede darse el lujo de usar recursos literarios que hacen que esa oración tenga estética, tenga mejor forma de llamar la atención y que incluso a veces no cumple con los estándares y reglas comunes de la comunicación. Ya chicos, acá se puede variar, se puede romper esas reglas de comunicación. Ya chicos, ese es el verso, la unidad mínima de un poema que posee ritmo, medida y rima, chicos. Muy bien, nos vemos en la siguiente diapositiva. Muy bien chicos, ya estamos aquí en la siguiente diapositiva. Recuerden que estamos hablando del verso y aquí vamos a ver lo que es verso y estrofa. ¿Ya? Los versos, cuando se suman en una cierta cantidad, vienen a formar la estrofa, chicos. Hemos escuchado de la estrofa, ¿verdad? En el himno al Collao, por ejemplo, sabemos que tiene estrofa, ¿verdad? O no sabemos que tiene estrofa. No sé cuántas estrofas tienes, pero tiene estrofas. ¿Ya? Entonces, la suma de los versos hacen una estrofa, crean una estrofa. Esto se nota más en las canciones y en los poemas de aquellos años, chicos, de años anteriores, que vendrían a ser los sonetos, ¿ya? Los sonetos. Estos estaban compuestos por 4 estrofas, 2 de 4 versos y 2 de 3, ¿ya? Esta estructura también se considera pasada de moda. ¿Por qué pasada de moda, chicos? Porque actualmente ya no se cumple esa regla de fabricar poemas y versos con lo que hacían antes los sonetos. ¿Ya, chicos? Esa regla de 4 estrofas y luego 4 versos y 2 de 3, esa regla ya no se cumple. ¿Ya? Antiguamente se escribía poesía en base a fórmulas fijas de estructura y dimensión. ¿Ya? Esto obligaba al poeta a adoptar una cierta manera de rima, una cierta cantidad de versos e incluso una cierta cantidad de sílabas por verso. ¿Ya? Antes, cuando creabas un poema o querías escribir un poema, tenías que seguir esas reglas al pie de la letra. En cambio ahora ya no se hace de esa forma. Por eso existe el verso libre, ¿ya? Cuyo verso puede tener distinto número de sílabas y puede tener distinto número de medidas, distinto número de rimas
y lo haces de otra forma, ¿ya? Pero sí tiene, no es que ya no va a tener. Tiene que tener rima, tiene que tener medida, etcétera. Sí tiene que tener, pero ya no cumplimos esas reglas de antes, que eran muy estrictas para crear poesía y verso. ¿Ya, chicos? Entonces, es verso y estrofa. La estrofa es la suma de los versos. ¿Ya, chicos? Listo, muy bien. Nos vemos en la siguiente diapositiva. Muy bien, chicos, ya estamos presentes en la siguiente diapositiva. Estamos hablando de los versos. Aquí vamos a ver los tipos de verso, ¿ya? Tenemos tres, según su rima, según su medida y según su ritmo, ¿ya? Según su medida, este tipo de verso tiene tres, se subdivide en tres, según el verso según su rima, ¿ya? El primero vendría a ser verso rimado. En este verso rimado, la palabra final rima con la de otro verso. ¿A qué me refiero? Que al final de un verso termina una palabra, digamos, callado, digamos que un verso termina en callado, en la palabra callado, el siguiente verso también va a tener que terminar en la palabra callado. ¿Ya, chicos? Eso significa. Por ejemplo, puede ser: ayer tú estabas callado, mañana también estás callado, ¿verdad? ¿Ya ves? Terminan en callado, callado. ¿Ya, chicos? Eso significa verso rimado. Verso suelto es aquel que no presenta rima con ningún otro verso, pero aparece en una composición rodeado de rimas. ¿Ya? El verso suelto es aquel que no tiene rima con otro verso. ¿Ya? No tiene. Pero las palabras que le rodean sí tienen rima. ¿Ya? Sí tienen rima. El resto de estrofas sí tienen rima. ¿Ya? Pero esta palabra no presenta rima. ¿Ya, chicos? No presenta rima con otro verso. ¿Ya? Me dejo explicar mejor. Si en una estrofa aparece la palabra callado, en tu poesía, digamos, callado, en todos los versos de tu primera estrofa no va a aparecer esa palabra callado, ¿ya? Más bien, en la segunda estrofa sí va a volver a aparecer la palabra callado, ¿ya? En la primera estrofa, donde has puesto la palabra callado, en tu composición, en tu poema, en tu poesía, no rima con ningún otro verso, pero las demás palabras sí tienen rimas, ¿ya? Sí tienen rimas. Igual sucede en la segunda estrofa, donde nuevamente vuelve a aparecer la palabra callado y donde se rodea de palabras que sí poseen rima. ¿Ya, chicos? Eso vendría a ser el verso suelto. Ahora, el verso blanco es aquel que no presenta rima, aunque sí medida. ¿Ya? ¿Qué es la medida, chicos? Es el número de sílabas en un verso. ¿Ya? ¿Cómo se cuentan las sílabas en un verso? No se cuenta y no se silabea igual que en la comunicación tradicional, sino de otra forma, que más adelante ya los voy a ir enseñando cuando filme mis clases en pizarra. ¿Ya? Entonces, es aquel verso blanco que no presenta rima, aunque sí medida. ¿Ya? Aparece en una composición que carece de versos rimados totalmente. El verso blanco es aquel que no tiene rima, no posee rima, no rima con ninguno, pero sí o sí tiene que tener medida, ¿ya? O sea, las sílabas tienen que coincidir con el otro verso. Entre uno y otro verso tiene que coincidir el silabeo, el número de sílabas que posee, ¿ya? Eso es el verso blanco. Listo. Vemos ahora, según su medida, en el segundo cuadrito, ahí nos dice que la medida de un verso es su cantidad total de sílabas, distinguiendo así entre, ahí tenemos dos, versos de arte menor y versos de arte mayor. Es la medida, chicos, la medida que poseen cada verso. Hemos dicho que se miden, que se silabea. El número de sílabas es la medida que tienen los versos. Los versos de arte mayor son aquellos que van entre 2 y 8 sílabas.
Ya chicos, tenemos los bisílabos que son de 2, los trisílabos de 3, los tetrasílabos que son de 4, pentasílabos 5, hexasílabos 6, heptasílabos 7, octosílabos 8, ¿ya? 8. Y esos tienen sus nombres que más adelante los vamos a ver, ¿ya? Entonces, hasta ahí se pueden dividir el número de sílabas en un verso. Ahora, los versos de arte mayor son aquellos que tienen 9 o más sílabas, eneasílabos, decasílabos de 10, endecasílabos de 11, dodecasílabo de 12, tridecasílabo de 13 y alejandrinos que son 14, de 14 sílabas. ¿Ya chicos? Así se dividen el número de sílabas en un verso. Ya más adelante, como les dije, les voy a enseñar cómo se cuenta, cómo se silabea los versos. Ya en el tercer cuadrito vemos según su ritmo. Recuerden que estamos hablando de los tipos de verso. Según su ritmo, nos dice que el ritmo de un verso lo determina el lugar en donde se acentúa. ¿Ya? Versos trocaicos. ¿Qué es un verso trocaico? Es cuando el acento de las palabras cae en las sílabas impares. ¿Ya? En las sílabas impares. O sea, en cada sílaba impar es ahí donde está la mayor fuerza de voz, o sea, el acento. ¿Ya chicos? El acento. Voy a subir más adelante los ejemplos para que me entiendan bien esa parte. Versos iámbicos. Cuando el acento de las palabras cae en las sílabas pares. O sea, la mayor fuerza de voz tiene que caer en la sílaba par. La sílaba par. Listo. Versos mixtos, cuando mezclan las dos cadencias anteriores. O sea, los versos mixtos combinan el verso trocaico con el verso iámbico. ¿Ya chicos? Listo. Esto simplemente en este último cuadro es la forma de acentuar o donde lleva la mayor fuerza de voz una sílaba, nada más. Por ejemplo, yo puedo decir, en aquel día tan callado, ¿ya ves? Callado. Vuelvo a repetir, en aquel día tan callado, lleva la mayor fuerza de voz en ya, ¿sí o no? Callado. ¿Ya ves? Esa sería una sílaba impar, ¿sí o no? Porque tiene 3 nada más y es impar. Sería un verso trocaico. ¿Ya? Así es esta parte, chicos. Así es esta parte, ¿ya? Listo, nos vemos en la siguiente diapositiva. Bien, chicos, aquí podemos ver un ejemplo de verso donde podemos aplicar lo que hemos hecho en los tipos de verso en la anterior diapositiva. Miren, aquí tenemos algunos ejemplos de versos provenientes de poemas reales, ¿ya? Miren, aquí está la acentuación que hemos hablado en el último cuadro de la anterior diapositiva, donde lleva la mayor fuerza de voz, ¿sí o no? Ya miren, ¿cómo sabría amarte? Mujer, ¿cómo sabría? ¿Ya ves? Aquí está llevando, es un verso combinado, ¿verdad? Miren, lleva el acento al comienzo, en la primera sílaba, es par, ¿sí o no? La segunda no es par, es impar. Igual la tercera que encontramos es también par y la segunda es impar. También está rimando, ¿verdad? ¿Cómo sabría? ¿Cómo sabría? Pues aquí en este verso se está aplicando lo que hemos aprendido en la anterior diapositiva, se está cumpliendo. Igual está en la segunda. Margarita está linda la mar. ¿Ya ves? ¿Ya ves, chicos? Lleva la mayor fuerza de voz también en ciertas sílabas. Y así en cada verso que está aquí como ejemplo se puede cumplir. Ustedes comprueben lo que hemos explicado en la anterior diapositiva. ¿Ya, chicos? Muy bien, nos vemos en la siguiente diapositiva. Léanlo en voz alta todos los versos, por favor. Muy bien, chicos, aquí estamos en la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver la diferencia que existe entre prosa y verso. En la anterior sesión, la semana pasada, hemos avanzado lo que es prosa y en esta sesión estamos avanzando lo que es verso, ¿verdad? ¿Qué diferencias hay? Y aquí tenemos las diferencias. Miren,
La prosa está escrita de forma natural, mientras que el verso debe cumplir ciertas medidas y cadencias. Justamente lo que hemos explicado, chicos. Que la prosa es la escritura común y corriente y el verso más bien tiene medida, ¿sí o no? Y esto tiene cadencia, etc. Otra diferencia es que la prosa no necesariamente debe rimar, mientras que en el verso la rima es fundamental. Ya ves, chicos, la prosa hemos dicho que es una escritura común y corriente donde puede o no puede rimar, depende del autor, mientras que en los versos sí o sí tiene que existir rima porque no tendría belleza, no tendría estética. ¿Ya? Esa es la otra diferencia. Y por último encontramos que en la prosa no hay métrica. En cambio en los versos se toma en cuenta la cantidad de sílabas de cada frase. ¿Ya ves? La métrica hemos dicho que es la medida de las sílabas en un verso. En la prosa no existe esa medida de sílabas, ¿ya chicos? Pero en los versos es necesario contar cada sílaba de cada frase. ¿Ya chicos? Listo, nos vemos en la siguiente diapositiva. Muy bien chicos, estamos aquí. En la siguiente diapositiva aquí podemos ver versos de amor, que es uno de los versos más comunes que existe en el ámbito social, porque generalmente, o mejor dicho, todos nos llegamos a enamorar y sentimos siempre esa pasión, ese desamor, ese dolor, esa alegría del amor correspondido. Entonces siempre ahí es cuando empezamos a crear nuestros primeros versos, chicos. Y toditos en algún momento nos volvemos poetas cuando nos enamoramos, ¿verdad? Por eso puse aquí como ejemplo eso. Entonces, ¿qué es los versos del amor? Es una poesía amorosa, ocupó un lugar muy popular en la tradición occidental, al punto que hoy en día se suele asociar la escritura de versos con el sentimiento erótico o amoroso, cuando no al despecho y a la lamentación. Algunos conocidos versos de amor son, por ejemplo, ¿ya ves? Siempre está relacionado con el sentimiento, con el dolor, con la lamentación, con la alegría también, cuando el amor es correspondido, chicos. Ya, miren, aquí una pequeña estrofa de Octavio Paz. Dos cuerpos frente a frente, son a veces dos olas, y la noche es océano. Es Octavio Paz. Se dan cuenta cómo usa la medida, la métrica, justamente todo lo que hemos explicado de los versos está acá, chicos. Ustedes analícenlo con calma, vuelvan a revisar, si no entienden, si no han entendido alguna cosa, vuelvan a preguntar por el grupo de WhatsApp que ya va a estar creado en las siguientes horas, o también pueden subir a la plataforma virtual de la institución. Ya, eso, nos vemos en la siguiente diapositiva. Muy bien, acá seguimos con ejemplos de versos de amor. Son muy lindos, léanlo en voz alta, con calma, despacio, no se lea rápido, chicos. Tienen que leerlo lentamente, darle sentido, darle alegría, darle sentimiento para que se entienda mejor. Y ahí analicen, porque está presente todo lo que hemos explicado acerca de los versos. Ya, chicos, nos vemos la siguiente diapositiva. Muy bien, chicos, hemos llegado a la parte final de la sesión número 3, si no me equivoco, del área de literatura para el tercer grado de secundaria del Colegio San Miguel de Ilave. Ya, chicos, la actividad para el cuaderno es copiar las diapositivas en tu cuaderno, nos dice ahí. Me pueden copiar de forma corrida o ponerlo con los gráficos que están en la diapositiva. Eso depende de ustedes, la nota no va a variar. Ya, copienlo bonito más bien, ya saben que eso vale puntos para su nota final. Ya, chicos, muy bien, las tareas me lo tienen que presentar la semana que viene. Al grupo de WhatsApp me lo suben, toman una foto y lo suben ahí para que yo vaya ya considerándolos en la relación con sus puntos respectivos, chicos. Ya. En las siguientes horas ya estaré creando el grupo de tercer grado de literatura para que ahí también tengan acceso a los materiales que voy a ir subiendo y también al enlace de este mismo video estará ahí en el grupo de WhatsApp. Lógicamente también todo esto va a estar en la plataforma virtual de la institución. Bien, chicos, ya saben, las preguntas me las suben al WhatsApp y nos vemos la siguiente clase con otra sesión. Hasta luego.